Jon. Había ocasiones, aunque no muchas, en las que Jon Snow se alegraba de ser el hijo bastardo. Aquella noche, mientras se llenaba una vez más la copa de vino de la jarra de un mozo que pasaba junto a él, pensó que esa era una de ellas. Volvió a ocupar su lugar en el banco entre los escuderos jóvenes y bebió. El sabor dulce y afrutado del vino veraniego le impregnó la boca y dibujó una sonrisa en sus labios. La sala principal de Invernalia estaba llena de humo y el aire cargado del olor a carne asada y a pan recién hecho. Los estandartes cubrían los muros de piedra gris, blanco, oro y escarlata, el guargo de los Stark, el venado coronado de los Baratheon y el león de los Lannister. Un trovador tocaba el arpa alta al tiempo que recitaba una balada, pero en aquel rincón de la sala apenas se le escuchaba por encima del crepitar de las llamas, el estrépito de los platos y las copas y el murmullo de cientos de conversaciones ebrias. Corría la cuarta hora del festín de bienvenida dispuesto en honor al rey. Los hermanos de Jon ocupaban sitios asignados con los príncipes junto al estrado donde Lord y Lady Stark agasajaban a los reyes. Seguramente su padre permitiría a los niños beber una copa de vino, dada la importancia de la ocasión, pero solo una. En cambio, allí, abajo, en los bancos, nadie impedía a Jon beber tanto como quisiera para saciar su sed, y estaba dándose cuenta de que tenía la sed de un hombre. Para regocijo de los jóvenes que lo rodeaban y lo animaban a servirse de nuevo cada vez que vaciaba la copa, eran buenos muchachos, y Jon disfrutaba de las historias que contaban, anécdotas de peleas, de cama y de caza. Estaba seguro de que sus compañeros eran más divertidos que los hijos del rey. Para satisfacer su curiosidad, le había bastado observar a los visitantes cuando entraron a la sala. El cortejo había pasado a escasa distancia del lugar que se le había asignado en el banco, y Jon había tenido ocasión de examinar a cada uno de ellos. Su señor padre iba a la cabeza, acompañando a la reina. Era tan bella como comentaban los hombres. Se adornaba la larga cabellera rubia con una diadema engastada con piedras preciosas, cuyas esmeraldas le hacían juego con los ojos verdes. Su padre la ayudó a subir a la tarima y la acompañó a su asiento, pero la reina ni siquiera lo miró. Jon vio lo que ocultaba tras su sonrisa pese a sus 14 años. A continuación iba el rey Robert, con Lady Stark del brazo. Para Jon, el rey fue una gran decepción. Su padre le había hablado a menudo de él sin par Robert Baratheon, demonio del tridente, el guerrero más feroz del reino, un gigante entre los príncipes. Jon solo veía un hombre gordo y de rostro congestionado bajo la barba, que sudaba en sus ropas de seda. Caminaba como si yo hubiera bebido bastante. Tras de ellos llegaron los niños. El pequeño Rickon iba primero, con toda la dignidad que era posible en un chiquillo de 3 años. Jon había tenido que premiarlo para que siguiera avanzando, porque se detuvo ante él para charlar. Justo detrás iba Robb, vestido con ropas de lana gris con ribetes blancos, los colores de los Stark. Llevaba del brazo a la princesa Myrcella. Era apenas una chiquilla, no llegaba a los 7 años, con una cascada de rizos dorados recogidos en una redecilla enjollada. Jon advirtió las miradas de reojo que lanzaba a Robb mientras avanzaban entre las mesas y las sonrisas tímidas que le dirigía. Le pareció muy soso, y Robb ni siquiera se daba cuenta de lo idiota que era. Le sonreía como un bobo. Sus medio hermanas iban con los príncipes. A Arya le había tocado acompañar a Tommen, un niño regordete que llevaba el pelo rubio, casi blanco, más largo que ella. Sansa, 2 años mayor, iba con el príncipe heredero, Joffrey Baratheon. El muchacho tenía 12 años. Era más joven que Jon y que Robb, pero para consternación de Jon, los superaba a ambos en altura. El príncipe Joffrey tenía el cabello de su hermana y los ojos verde oscuro de su madre. Los espesos rizos dorados le caían sobre la gargantilla de oro y el cuello alto de terciopelo. Sansa, a su lado, parecía radiante de felicidad, pero a Jon no le gustaron los labios fruncidos de Joffrey, ni la mirada aburrida y desdeñosa que dirigió al salón principal de Invernalia. Le interesó mucho más la pareja que iba detrás de él, los hermanos de la reina, los Lannister de Roca Casterly, el león y el gnomo. No había manera de confundirlos.
Ser Jaime Lannister era hermano gemelo de la reina Cersei. Alto, rubio, con ojos verdes deslumbrantes y una sonrisa que cortaba como un cuchillo. Iba vestido con ropas de seda escarlata, botas altas negras y capa negra de raso. En el pecho de la túnica se veía el león rugiente de su casa, bordado en hilo de oro. Lo llamaban el león de Lannister cuando estaba presente, y Matarreyes a sus espaldas. A Jon le costó apartar la vista de él. Este es el aspecto que debería tener un rey, pensó mientras lo veía pasar. Entonces se fijó en el otro, que rinqueaba medio oculto por su hermano. Tyrion Lannister era el más joven de los hijos del Lord Tywin, y con mucho el más feo. Los dioses habían negado a Tyrion todas las gracias que derramaron sobre Cersei y Jaime. Era enano, medía la mitad de su hermano, y le costaba seguir su ritmo con aquellas piernas atrofiadas. Tenía la cabeza demasiado grande en proporción al cuerpo y los rasgos deformes, aplastados bajo un ceño inmenso, un ojo verde y el otro negro. Lo escudriñaba todo bajo una mata de pelo lacio, tan rubio que parecía blanco. Jon lo observó fascinado. Los últimos grandes señores en entrar fueron su tío Benjen Stark de la Guardia de la Noche y el joven pupilo de su padre, Theon Greyjoy. Benjen dedicó a Jon una sonrisa cálida al pasar junto a él. Theon no se dignó en mirarlo, pero aquello no era ninguna novedad. Cuando todos se hubieran sentado tras los brindis y los agradecimientos recíprocos, comenzó el banquete. Jon había empezado a beber en aquel momento y no había parado. Algo se le frotó contra la pierna por debajo de la mesa. Jon vio los ojos rojos que le se alzaban para mirarlo. ¿Otra vez tienes hambre?, preguntó. Todavía quedaba medio pollo a la miel en la mesa. Jon fue a arrancarle un muslo, pero se le ocurrió una idea mejor. Pinchó la pieza entera y la dejó caer al suelo, entre las piernas. Fantasma lo devoró en un silencio salvaje. A sus hermanos no les habían dejado asistir al banquete con los lobos, pero en aquel rincón de la sala había innumerables chuchos, y nadie había prestado atención a la presencia del cachorro. Se dijo que en aquel aspecto también tenía suerte. Le escogían los ojos, se los frotó con energía maldiciendo el humo. Bebió otro trago de vino y se dedicó a mirar cómo su huargo devoraba el pollo. Los perros correteaban entre las mesas tras los pasos de las camareras. Uno de ellos, una perra negra de grandes ojos amarillos, captó el olor del pollo. Se metió bajo el banco para reclamar su parte. Jon observó el enfrentamiento. La perra lanzó un gruñido bajo y se acercó más. Fantasma alzó la vista en silencio y clavó aquellos ojos rojos en la hembra. La perra alzó al aire una dentellada desafiante. Era 3 veces más grande que el cachorro de Wargo. Fantasma no se movió. Se irguió junto a su botín, abrió la boca y enseñó los colmillos. La perra se puso en tensión, ladró de nuevo y cambió de idea con respecto a aquella pelea. Se dio media vuelta y se alejó, no sin lanzar otra dentellada al aire por cuestión de orgullo. Fantasma volvió a concentrarse en su comida. Jon sonrió y acarició el pelaje blanco tupido por debajo de la mesa. El guargo alzó la vista hacia él, le dio un mordisquito cariñoso con la mano y siguió comiendo. ¿Este es uno de los guargos de los que tanto se habla?, preguntó una voz conocida muy cerca de él. Sí, dijo Jon sonriendo a su tío Ben, que le había puesto una mano en la cabeza y le revolvía el pelo casi igual que él había hecho con el ojo. Se llama Fantasma. Uno de los escuderos interrumpió la anécdota procaz que estaba contando para hacer sitio al hermano de su señor en el banco. Benjen Stark se sentó a horcajadas y le quitó la copa a Jon de entre los dedos. Vino veraniego, dijo tras beber un sorbo. No hay nada más dulce. ¿Cuántos te has tomado, Jon? Jon sonrió. Ben Stark se echó a reír. Lo que me temía. En fin, yo era más joven que tú la primera vez que me emborraché a conciencia. Cogió de la bandeja más cercana una cebolla asada que rezumaba salsa oscura y le dio un mordisco. Se oyó un crujido cuando le hincó los dientes. Su tío era un hombre de rasgos afilados, duros como la roca, pero los ojos azul grisáceo siempre parecían sonreír. Iba invariablemente vestido de negro porque pertenecía a la Guardia de la Noche. Aquella velada sus ropas eran de suntuoso terciopelo negro con botas altas de cuero,
y un cinturón ancho con hebilla de plata. Llevaba una gruesa cadena de plata en torno al cuello. Mientras se comía la cebolla, Benjen observó a Fantasma con gesto divertido. Un lobo muy tranquilo, señaló. No se parece a los otros, asintió John. Nunca hace ruido, por eso le he puesto el nombre de Fantasma. Bueno, por eso y porque es blanco. Los otros son todos oscuros, grises o negros. Todavía hay wargos más allá del muro. A veces los oímos cuando salimos de expedición. Benjen Stark clavó los ojos en John durante un largo momento. ¿No comes en la misma mesa que tus hermanos? Casi siempre, respondió John con voz atenta. Pero Lady Stark ha pensado que esta noche sería un insulto para la familia real sentar a un bastardo entre ellos. Ya entiendo. Su tío echó un vistazo por encima del hombro, hacia la mesa de la tarima al otro lado de la sala. Mi hermano no parece nada contento esta noche. John también se había dado cuenta. Un bastardo tiene que aprender a fijarse en todo, a descubrir las verdades que la gente oculta tras los ojos. Su padre respetaba todas las normas del protocolo y de la cortesía, pero había en él una tensión que John le había visto en escasas ocasiones. Hablaba poco y miraba la sala sin ver. A 2 asientos del suyo, el rey se había pasado la noche bebiendo. Tenía el rostro regordete congestionado bajo la espesa barba negra. Había hecho muchos brindis, había reído con todas las bromas y había atacado cada plato como si estuviera muerto de hambre. A su lado, la reina parecía gélida como una escultura. La reina también está enfadada, dijo John a su tío en voz baja. Mi padre ha bajado con el rey a la cripta esta mañana. La reina no quería que fuera. Te fijas en todo, ¿eh? Benjen miraba a John con ojos atentos. Un hombre como tú nos sería muy útil en el muro. Roman es mejor que yo con la lanza, dijo John henchido de orgullo. Pero yo soy mejor con la espada. Y dice Julian que cabalgo tan bien como cualquiera del castillo. No está nada mal. Llévame contigo cuando vuelvas al muro, pidió John en un impulso repentino. Mi padre me dejará ir si se lo pides tú, estoy seguro. El muro es un lugar duro para un chico, John. Benjen estudió su rostro detenidamente. Ya casi soy un hombre, protestó él. Mi próximo día del nombre cumpliré 15 años, y dice el maestro Luwin que los bastardos crecemos antes que los otros niños. Eso es cierto, dijo Benjen con una mueca. Cogió la copa de John, la llenó de la jarra más próxima y bebió un largo trago. Daeron Targaryen solo tenía 14 años cuando conquistó Dorne, dijo John. El joven dragón era uno de sus héroes. Una conquista que duró un verano, señaló su tío. Ese niño rey que tanto admiras perdió 10.000 hombres en la conquista de Dorne y 50.000 más intentando defenderlo. Nadie le había explicado que la guerra no es un juego. Bebió otro sorbo de vino. Además, siguió, Daeron Targaryen solo tenía 18 años cuando murió, o esa parte se te había olvidado. Nunca olvido nada, se jactó John. El vino lo estaba volviendo osado. Trató de erguirse en el banco para parecer más alto. Quiero servir en la guardia de la noche, tío. Había pensado en aquello mucho tiempo, cuando por las noches yacía en la cama y sus hermanos dormían a su alrededor. Algún día Robb heredaría Invernalia, como guardián del norte. Tendría el mando de grandes ejércitos. Bran y Rickon serían los banderizos de Robb y gobernarían territorios en su nombre. Sus hermanas Arya y Sansa se casarían con herederos de grandes casas y se irían hacia el sur para ser las señoras de sus castillos. Pero, ¿qué lugar habría para un bastardo? No sabes lo que pides, John. La Guardia de la Noche es una hermandad juramentada. No tenemos familia, ninguno de nosotros será nunca padre, estamos casados con el deber. No tenemos más amante que el honor. Los bastardos también tenemos honor, dijo John. Estoy dispuesto a prestar vuestro juramento. Solo tienes 14 años, dijo Benjen. Todavía no eres un hombre. Hasta que no conozcas a una mujer, no entenderás a qué estarías renunciando. No me importa, insistió John, exaltado. Quizá te importaría si lo entendieras. Si supieras qué te puede costar ese juramento, no tendrías tantas ganas de pagar el precio, hijo. No soy tu hijo. John sintió que la rabia crecía en su pecho. Y es una pena. Benjen se levantó y le puso una mano en el hombro. Vuelve a hablar conmigo cuando hayas tenido unos cuantos bastardos y veremos si has cambiado de opinión. Jamás engendraré un bastardo, dijo masticando las palabras y temblando de ira. Jamás.
Escupió como si fuera un veneno. De pronto se dio cuenta de que la mesa había quedado en silencio y todo el mundo lo estaba mirando. Se le acumularon las lágrimas tras los párpados. Consiguió ponerse de pie. «Dispensadme», añadió con sus últimos restos de dignidad. Se dio la vuelta y se alejó para que no le vieran llorar. Debía de haber bebido más de lo que creía. Mientras intentaba alejarse, trastabilló y se tambaleó. Chocó contra una camarera y provocó que se le cayera una jarra de vino especial, que fue a estrellarse contra el suelo. Las carcajadas estallaron a su alrededor, y John sintió como las lágrimas ardientes le quemaban las mejillas. Alguien intentó ayudarlo a mantenerse en pie. Se sacudió las manos que lo sostenían y corrió sin apenas ver hacia la puerta. Fantasma lo siguió cuando salió a la noche. El patio estaba silencioso y desierto. El único centinela que arrebujaba en su capa para protegerse del frío en lo alto de las almenas de la muralla interior. Parecía aburrido. Sin duda lamentaba tener que estar allí solo, pero John se hubiera cambiado por él sin pensarlo dos veces. Por lo demás, el castillo estaba oscuro y no se veía nadie. En una ocasión, John había estado en una fortaleza deshabitada, en un lugar temible donde lo único que se movía era el viento, y las piedras guardaban silencio acerca de los que habían habitado allí. Aquella noche invernalia le recordaba a aquel lugar. El sonido de la música y las canciones salía por las ventanas abiertas a su espalda. John no tenía el menor deseo de escuchar aquello. Se secó las lágrimas con la manga, enfadadas por haberlas derramado, y se dio media vuelta para irse. «Chico», lo llamó una voz. John se volvió. Tyrion Lannister estaba sentado en la cornisa sobre la puerta de la gran sala. Parecía una gárgola. El enano le sonrió desde donde estaba. «¿Ese animal es un lobo?» «Es un huargo», dijo John. «Se llama Fantasma». Miró al hombrecillo y durante un momento olvidó su tristeza. «¿Qué haces allí arriba? ¿Por qué no estás en el banquete?» «Hace demasiado calor, hay demasiado ruido y he bebido demasiado vino», replicó el enano. «Hace tiempo descubrí que se considera de mala educación vomitar encima de tu hermano. ¿Puedo ver más de cerca tu lobo?» John titubeó un instante, luego asintió. «¿Puedes bajar solo o te traigo una escalera?» «Anda ya». El hombrecillo se dio impulso y saltó de la cornisa. John dejó escapar una exclamación al ver asombrado cómo Tyrion Lannister giraba en el aire, caía sobre las manos y de un salto hacia atrás se ponía de pie. Fantasma retrocedió inseguro. El enano se sacudió el polvo y soltó una carcajada. «Lo siento, me parece que he asustado a tu lobo». «No tiene miedo», dijo John. Se arrodilló y llamó al animal. «Ven aquí, Fantasma. Ven». «Eso es». El cachorro de lobo se acercó y hociqueó la mejilla de Ron, pero sin dejar de vigilar a Tyrion Lannister. Cuando el enano hizo gesto de ir a acariciarlo, retrocedió y le mostró los colmillos en un gruñido silencioso. «Vaya, qué tímido», observó Lannister. «Siéntate, Fantasma», ordenó John. «Eso es, quieto». Alzó la vista hacia el enano. «Ahora ya lo puedes tocar. No se moverá hasta que yo se lo diga. Le he enseñado». «Ya lo veo», asintió Lannister. Acarició el pelaje níveo entre las orejas de Fantasma. «Qué lobo tan obediente», añadió. «Si yo no estuviera aquí, te haría pedazos», dijo John. «No era verdad, pero algún día lo sería». «Entonces será mejor que no te alejes», dijo el enano. Inclinó la enorme cabeza a un lado y examinó a John con sus ojos desemparejados. «Soy Tyrion Lannister». «Lo sé». John se levantó. De pie era más alto que el enano. Se sintió algo incómodo. «Y tú eres el bastardo de Ned Stark, ¿no?» El muchacho sintió un frío que lo atravesaba. Apretó los labios y no respondió. «¿Te he ofendido?», continuó Lannister. «Lo siento. Los enanos no necesitamos tener tacto. Generaciones de bufones con trajes de colorines me dan derecho a vestir mal y a decir todo lo que se me pase por la cabeza». Sonrió. «Pero eres del bastardo». «Lord Stark es mi padre», admitió John tenso. «Sí», dijo al final Lannister después de examinar su rostro. «Se nota. Hay más del norte en ti que en tus hermanos». «Medio hermano», lo corrigió John. El comentario del enano le había gustado, pero intentó que no se le notara. «Permite que te dé un consejo, bastardo», siguió Lannister. «Nunca olvides que eres, porque desde luego el mundo no lo va a olvidar.
Conviértelo en tu mejor arma. Así nunca será tu punto débil. Úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo para herirte. ¿Qué sabrás tú lo que significa ser un bastardo? Yo no estaba de humor para aceptar consejos de nadie. Todos los enanos son bastardos a los ojos de sus padres. Eres hijo legítimo. Tu madre era la esposa del señor de Lannister. ¿De verdad? Sonrió el enano sarcástico. Pues díselo a él. Mi madre murió al darme a luz y nunca ha estado muy segura. Yo ni siquiera sé quién era mi madre, dijo Jon. Sin duda, una mujer, como la mayoría de las madres. Dedicó a Jon una sonrisa pesarosa. Recuerda bien lo que te digo, chico. Todos los enanos pueden ser bastardos, pero no todos los bastardos son necesariamente enanos. Sin decir más, se dio media vuelta y rinquió hacia el banquete, silbando una melodía. Al abrir la puerta, se derramó por el patio y proyectó su sombra contra el suelo, y allí por un instante Tyrion Lannister pareció alto como un rey. Catelyn. De todas las habitaciones del gran torreón de Invernalia, las cámaras de Catelyn eran las más cálidas. Rara vez tenían que encender la chimenea. El castillo se alzaba sobre los manantiales naturales de agua termal, y las aguas hirvientes recorrían el interior de los muros como la sangre por el cuerpo de un hombre. Espantaban el frío de las salas de piedra y llenaban los invernaderos interiores de una humedad cálida que impedía que la tierra se congelara. En una docena de patios, los pozos abiertos humeaban día y noche. En verano nadie prestaba atención al tema, y en invierno suponía la diferencia entre la vida y la muerte. El cuarto de baño de Catelyn estaba siempre caliente y lleno de vapor, y las paredes eran cálidas. Aquel ambiente le recordaba a aguas dulces, a los días de sol con Lysa y Edmund. Pero Ned nunca había soportado el calor. Los Stark estaban hechos para el frío, le decía. Ella siempre se reía y le replicaba que, en ese caso, habían elegido el peor lugar para edificar un castillo. De manera que, cuando terminaron, Ned se dio media vuelta y se bajó de la cama como ya había hecho 1000 veces. Atravesó la habitación, descorrió los pesados cortinajes y fue abriendo de una en una las ventanas altas y estrechas para que la cámara se llenara con el aire de la noche. El viento le azotó el cuerpo desnudo cuando se asomó a la oscuridad con las manos vacías. Catelyn se subió las pieles hasta la barbilla y lo miró. Le parecía más menudo, más vulnerable, como el joven con el que se había casado en el septo de Aguas Dulces hacía 15 años. Sentía las ingles doloridas. El sexo había sido apasionado y apremiante. Era un dolor grato. Notaba la semilla de su esposo en su interior y rezó para que le diera fruto. Ya habían pasado 3 años desde que naciera Rickon. No era demasiado vieja, aún podía darle otro hijo. Le diré que no, decidió Ned mientras se volvía hacia ella. La preocupación se reflejaba en sus ojos. Tenía una sombra de duda en la voz. No puedes, dijo Catelyn mientras se incorporaba en la cama. No puedes y no debes. Mi deber está aquí, en el norte. No quiero ser la mano de Robert. No lo va a entender. Ahora es rey y los reyes no son como los otros hombres. Si te niegas a hacer lo que te pide, querrás saber por qué, y tarde o temprano empezará a pensar que estás en su contra. ¿No comprendes que eso nos pondría en peligro a todos? Robert jamás me haría daño, ni a mí ni a mi familia. Ned sacudió la cabeza rehusando aceptar esa posibilidad. Estamos más unidos que si fuéramos hermanos. Si me niego, rugirá, gritará, maldecirá, y antes de una semana nos estaremos riendo del tema juntos. Lo conozco. Conocías a Robert, replicó ella. Al rey no lo conoces de nada. Catelyn recordó a la hembra de Wargo muerta en la nieve, con el asta clavada en la garganta. Tenía que hacérselo entender. Para un rey el orgullo lo es todo. Mi señor, Robert ha venido hasta aquí a verte, para otorgarte ese gran honor. No se lo puedes escupir en la cara. ¿Honor? Ned rió con amargura. A sus ojos, sí. Y a los tuyos, sí. Y a los míos también. Ahora ella también estaba enfadada. ¿Por qué su esposo no lo entendía? Se ofrece a casar su hijo con nuestra hija. ¿Es eso que no lo consideras un honor? Sansa podría llegar a ser reina. Sus hijos serían reyes de todo lo que hay entre el muro y las montañas de Dorne. ¿Qué tiene eso de malo? Por los dioses, Catelyn. Sansa no tiene más que 11 años, dijo Ned. Y Joffrey tiene
Tiene derecho a heredar el trono de hierro, terminó la frase Caitlin. Y yo solo tenía 12 años cuando mi padre me prometió a tu hermano Brandon. Brandon. Aquello hizo que Ned frunciera los labios con amargura. Sí, Brandon sabía qué hacer. Siempre sabía qué hacer. Todo tenía que haber sido para Brandon. Tú, Invernalia, todo. Él sí nació para ser la mano del rey y padre de reinas. Yo no pedí ocupar ese puesto. No, dijo Caitlin, pero Brandon murió. Tú ocupas su lugar y tienes que cumplir con tu deber, te guste o no. Ned se apartó de ella y volvió a la noche. Clavó los ojos en la oscuridad, quizá contemplaba la luna y las estrellas, o tal vez a los centinelas de la muralla. Caitlin se estremeció al ver su dolor. Eddard Stark se había desposado con ella para ocupar el lugar de Brandon, según mandaba la costumbre, pero la sombra de su hermano muerto aún se interponía entre ellos, igual que la otra, la sombra de la mujer cuyo nombre él no pronunciaría jamás, la mujer que había concebido a su hijo bastardo. Estaba a punto de acudir junto a él cuando sonó, estrepitoso e inesperado, un golpe en la puerta. Ned se dio la vuelta con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? La voz de Desmond le llegó del otro lado. Mi señor, está aquí el maestre Luwin. Ruega que lo recibáis. Dice que es urgente. ¿Le has dicho que había dado orden de que nadie me molestara? Sí, mi señor, pero he insistido. Muy bien, hazlo pasar. Ned se acercó al guardarropa y se puso una gruesa túnica. Caitlin advirtió de pronto que hacía mucho frío. Se sentó en la cama y se volvió a cubrir hasta la barbilla con las pieles. Sería mejor que cerraras las ventanas, sugirió. Ned asintió con gesto ausente. El maestro Luwin entró en la habitación. Era un hombre menudo y gris. Tenía unos ojos grises y perspicaces que veían muchas cosas. El cabello, el poco que le quedaba a su edad, también era gris. Vestía una túnica de lana gris ribeteada de piel blanca, los colores de los Stark. En las grandes mangas sueltas llevaba bolsillos secretos. Luwin siempre se guardaba unas cosas y sacaba otras de aquellos bolsillos. Libros, mensajes, artefactos extraños, juguetes para los niños. A Caitlin le entrañaba que pudiera levantar los brazos con todo el peso que le cargaban las mangas. El maestro esperó a que la puerta se cerrara tras de él para empezar a hablar. Mi señor, dijo a Ned, perdonad que os moleste mientras descansáis. Me han dado un mensaje. ¿Que te han dejado un mensaje? Ned lo miró irritado. ¿Quién? ¿Ha llegado un jinete? No me han informado. No ha venido ningún jinete, mi señor. Se trata de una caja de madera tallada. La pusieron en la mesa de mi observatorio mientras dormitaba. Los criados dicen que no vieron a nadie, pero sin duda quien la trajo venía en el grupo del rey. No hemos recibido más visitas del sur. ¿Una caja de madera? Se interesó Caitlin. Dentro había un lente nuevo para el observatorio. Magnífico, por cierto. Parece de Mir. Los fabricantes de lentes de Mir no tienen rival. ¿Una lente? Gruñó Ned con el ceño fruncido. Aquellas cosas le colmaban la paciencia y Caitlin lo sabía. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Lo mismo me pregunté yo, dijo el maestro Luwin. Obviamente aquello no era solo lo que parecía. Una lente es un instrumento para ayudarnos a ver. Caitlin se estremeció pese a las gruesas pieles. Cierto, mi señora. Rozó con los dedos el collar de su orden que llevaba bajo la túnica. Era una cadena pesada, muy ajustada al cuello, cada eslabón forjado con un metal diferente. ¿Y qué querrán que veamos con mayor claridad? Caitlin volvió a sentir en las entrañas los agujinazos del miedo. También eso me lo pregunté. El maestro Luwin se sacó un rollo de papel de la manga. El verdadero mensaje estaba en un fondo falso que encontré al desmontar la caja de la lente. Pero no es para mí. Bien, dámelo. Ned tendió la mano. Lo siento, mi señor, Luwin dijo sin moverse. El mensaje no es para vos tampoco. Pone que es privado para Lady Caitlin. ¿Puedo? Caitlin asintió. No se atrevía a hablar. El maestre puso el papel en la mesita junto a la cama. Estaba sellado con una gota de cera azul. Luwin hizo una reverencia y se volvió para retirarse. Quédate, le ordenó Ned. El tono de su voz era serio. Miró a Caitlin. ¿Qué te pasa, mi señora? Estás temblando. Tengo miedo, admitió. Cogió la carta con manos vacilantes,
Las pieles se deslizaron y dejaron al descubierto su desnudez sin que a ella le importara. La cera azul le mostraba el sello de la casa Arryn, la luna y el halcón. Es de Lysa. Catelyn miró a su esposo. No nos va a gustar lo que diga. Este mensaje está lleno de dolor, Ned. Lo presiento. Ábrelo. Ned tenía el ceño fruncido y el rostro cargado de preocupación. Catelyn rompió el sello, recorrió las líneas con la mirada. Al principio no les encontró sentido. De pronto se acordó. Lysa no ha querido correr ningún riesgo. Cuando éramos niñas teníamos un lenguaje secreto. ¿Aún lo entiendes? Sí, reconoció Catelyn. Entonces dinos qué pone. Será mejor que me retire, sugirió el maestro Luwin. No, pidió Catelyn. Vamos a necesitar tu consejo. Salió de entre las mantas y se bajó de la cama. El aire nocturno envolvía su piel desnuda con la frialdad de una mortaja. Cruzó la habitación. El maestro Luwin apartó la vista. Incluso Ned parecía algo escandalizado. ¿Qué haces?, preguntó. Encender la chimenea, replicó Catelyn. Se puso una túnica y se arrodilló ante la chimenea fría. El maestro Luwin, empezó Ned. El maestro Luwin me ha atendido en todos y cada uno de mis partos. No es momento para falsos recatos. Deslizó el papel entre la leña y puso los troncos más gruesos encima. Ned cruzó la habitación en dos zancadas, la agarró por el brazo y la hizo ponerse de pie. Acercó al rostro, a escasos centímetros de él, de su esposo. Dímelo, mi señor, ¿qué decía ese mensaje? Era una advertencia, dijo Catelyn rígida ante su brusquedad. Si tenemos el sentido común de escucharlo. Sigue, dijo Ned clavando los ojos en los suyos. Lysa dice que Jon Arryn fue asesinado. Los dedos que le sujetaban el brazo presionaron aún más. ¿Quién lo hizo? Los Lannister, la reina. Dioses, susurró Ned con voz ronca y la soltó. Le había dejado marcas rojas en la piel. Tu hermana ha enloquecido de dolor. No sabe lo que dice. Lo sabe muy bien, replicó Catelyn. Lysa es impulsiva, no lo niego, pero este mensaje lo escribió con mucho cuidado y lo ocultó para que solo lo viera yo. Sabía que si caía en malas manos, supondría su sentencia de muerte. Si decidió correr semejante riesgo, es que tiene algo más que simples sospechas. Miró a su esposo. Ahora sí ya no podemos elegir. Tienes que ser la mano de Robert. Tienes que ir con él al sur y descubrir la verdad. Se dio cuenta al momento de que Ned había llegado a una conclusión muy diferente. Las únicas verdades que entiendo están aquí. El sur es un nido de víboras. Lo mejor es que ni me acerque. La mano del rey tiene mucho poder, mi señor. Luwin se tiró del collar en el punto donde le estaba rozando la delicada piel del cuello. Poder para descubrir la verdad acerca de la muerte de Lord Arryn y para llevar a los asesinos ante la justicia del rey. Poder para proteger a Lady Arryn y a su hijo si es que todo esto es cierto. Ned miró a su alrededor desesperado. Catelyn deseaba con toda su alma correr a abrazarlo, pero sabía que no debía hacerlo. Primero debía obtener la victoria, por el bien de sus hijos. Dices que quieres a Robert como si fuera tu hermano. ¿Abandonarías a un hermano en medio de los Lannister? Los otros se los pueden llevar a los dos, masculló Ned sombrío. Se apartó de ellos y volvió junto a la ventana. Catelyn no dijo nada. El maestre tampoco. Aguardaron en silencio mientras Eddard Stark se desprendía interiormente del hogar que amaba. Cuando por fin se alejó de la ventana, tenía la voz cansada y llena de melancolía, y un brillo húmedo en el rabillo de los ojos. Mi padre fue al sur una vez para responder la llamada de un rey. Jamás volvió a casa. Era otra época, dijo el maestro Luwin. Era otro rey. Sí, aceptó Ned con voz atona. Se sentó en una silla junto a la chimenea. Catelyn, tú te quedarías aquí en Invernalia. Aquellas palabras azotaron como un viento helado el corazón de su esposa. No, dijo temerosa de repente. ¿Acaso era aquel su castigo? ¿No volver a ver su rostro? ¿No volver a estar entre sus brazos? Sí, replicó Ned con un tono que no admitía disputa. Tendrás que gobernar el norte en mi lugar mientras yo le hago los recados a Robert. Siempre tiene que haber un Stark en Invernalia. Robb ha cumplido ya 14 años.
Pronto será un hombre adulto. Tiene que aprender a gobernar y yo no estaré aquí para enseñarle. Que tome parte en los consejos cuando los célebres, debe estar preparado cuando llegue su momento. Quieran los dioses que sea dentro de muchos años, murmuró el maestre Luwin. Confío en ti como si fueras de mi propia sangre, maestre Luwin. Quiero que aconsejes a mi esposa en todo, en lo importante y en lo trivial. Enseña a mi hijo lo que necesita saber. Se acerca el invierno. El maestro Luwin asintió con gesto grave. Se hizo el silencio, hasta que Caitlin reunió valor suficiente para plantear la pregunta cuya respuesta más temía. ¿Y los demás niños? Ned se levantó, la abrazó y le alzó la barbilla para mirarla a los ojos. Rickon es muy pequeño, dijo con voz dulce. Se quedará con Robb y contigo. Los demás vendrán conmigo. No lo soportaré, dijo Caitlin temblorosa. Tendrás que soportarlo. Sansa tiene que casarse con Joffrey. Ahora está claro. No podemos darles el menor motivo para que duden de nuestra devoción. Y ya va siendo hora de que Arya aprenda las costumbres de una corte sureña. Dentro de pocos años, ella también estará en edad de casarse. Sansa brillaría con luz propia en la corte, se dijo Caitlin para sus adentros, y bien sabían los dioses que a Arya le haría falta refinarse un poco. De mala gana las dejó partir en su corazón, pero a Bran no. A Bran imposible. Sí, dijo, pero por favor, Ned, por el amor que me profesas, deja que Bran se quede aquí en Invernalia. No tiene más que 7 años. Yo tenía 8 cuando mi padre me envió como pupilo al nido de águilas, respondió Ned. Sir Roderick me ha contado que Robb y el príncipe Joffrey no simpatizan. Eso no es bueno. Bran puede tender un puente entre ellos. Es un niño dulce, con la risa fácil, se hace querer. Que crezca con los pequeños príncipes, que se haga amigo de ellos, igual que Robert y yo nos hicimos amigos. Así nuestra casa estará a salvo. Tenía razón, Caitlin lo sabía, pero eso no le hacía menos doloroso. Los iba a perder a los 4, a Ned, a las 2 niñas y a su querido Bran. Solo le quedarían Robb y el pequeño Rickon. Ya sentía el peso de la soledad. Invernalia era un lugar tan vasto, pero que no se acerque a los muros, dijo con valor. Ya sabes cuánto le gusta trepar a Bran. Gracias, mi señora, susurró Ned, secándole a besos las lágrimas de los ojos antes de que se derramara. Es muy duro, lo sé. ¿Qué pasa con Jon Snow, mi señor? Preguntó el maestro Luwin. Caitlin se puso tensa al oír aquel nombre. Ned percibió su rabia y se apartó de ella. Muchos hombres tenían bastardos. Caitlin lo había sabido toda su vida. No le sorprendió descubrir que en el primer año de su matrimonio, Ned había tenido un hijo con alguna chica a la que conoció estando en campaña. Al fin y al cabo tenía necesidades de hombre, y aquel año lo habían pasado separados. Ned guerreaba en el sur mientras ella permanecía a salvo en el castillo de su familia en Aguas Dulces. Pensaba más en Robb, el bebé que mamaba de su pecho, que en aquel marido que apenas conocía. Si entre batalla y batalla encontraba alguna diversión, mejor que mejor. Y si su semilla daba fruto, debía ocuparse del niño. Era lo que se esperaba de él. Pero hizo más que eso. Los Stark no se parecían a los demás hombres. Ned se llevó al bastardo a casa con él y lo llamó hijo ante todo el norte. Cuando las guerras terminaron por fin y Caitlin se trasladó a Invernalia, Jon y su ama de cría ya estaban instalados allí. Aquello le dolió. Ned no hablaba de la madre del niño, no decía ni una palabra de ella, pero en el castillo no había secretos, y Caitlin oía a las doncellas contar las historias que a ellas les habían relatado los, los soldados de su esposo. Hablaban en susurros de Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer, el más mortífero de los 7 caballeros de la Guardia Real de Aerys, y de cómo el joven señor de Invernalia lo había matado en un combate singular. Y contaban cómo luego Ned llevó la espada de Ser Arthur a la esposa y joven hermana de este, que lo aguardaba en un castillo llamado Campo Estrella a orillas del mar del verano. Lady Ashara Dane, alta, rubia, con ojos de hechiceros color violeta. Caitlin había tardado 15 días en reunir valor suficiente, pero al fin, una noche en la cama, preguntó directamente a su esposo qué había de verdad en aquello. Fue la única vez en todos sus años de matrimonio en que Ned le dio miedo.
No vuelvas a preguntarme nunca acerca de John, dijo con voz fría como el hielo. Es sangre de mi sangre. No tienes por qué saber más. Y ahora quiero que me digas, ¿dónde habéis escuchado ese nombre, mi señora? Ella le había jurado obediencia, se lo dijo, y desde aquel día los rumores habían cesado y el nombre de Ashara Dane no se volvió a pronunciar entre los muros de Invernalia. Fuera quien fuera la madre de John, Ned debía de haberla amado con locura, porque nada de lo que Caitlin le dijera pudo convencerlo de que le alejara de allí al muchacho. Era la única cosa que jamás perdonaría a su esposo. Había llegado a querer a Ned con todo su corazón, pero nunca había sentido cariño hacia John. Por Ned habría soportado la existencia de una docena de bastardos, mientras no tuviera que verlo. Pero John era una presencia constante y a medida que crecía se parecía más a Ned que ninguno de los hijos legítimos que ella le había dado. Aquello empeoraba aún más la situación. John no se puede quedar, dijo. Rob y él están muy unidos, señaló Ned. Había pensado. No se puede quedar aquí, le interrumpió Caitlin. Es hijo tuyo, no mío. No lo quiero a mi lado. Sabía que estaba siendo dura, pero era lo que sentía, y Ned no haría ningún favor al chico dejándolo en Invernalia. Sabes que no me lo puedo llevar al sur conmigo, le dijo su marido con una mirada llena de angustia. En la corte no hay lugar para él. No admitirán a un chico con apellido de bastardo. Se burlarán y lo rechazarán. Por lo que se cuenta, replicó Caitlin, blindando su corazón contra la súplica muda en los ojos de Ned, tu amigo Robert también ha tenido una docena de bastardos. Pero ninguno ha entrado en la corte, exclamó él, y ya se ha cuidado bien de eso la Lannister. ¿Cómo puede ser tan cruel, Caitlin? No es más que un niño. No, estaba dominado por la ira. Había dicho muchas cosas, y peores, pero el maestro Luwin lo interrumpió. Hay otra solución, dijo con voz tranquila. Vuestro hermano Benjen vino a verme hace unos días, quería hablarme de John. Por lo visto, el muchacho aspira a vestir el negro. ¿Quiere unirse a la guardia de la noche? Ned lo miró conmocionado. Caitlin no dijo nada. Que Ned meditara sobre la idea, en aquel momento una intervención suya solo lo pondría en contra, pero de buena gana habría besado al maestro. Era la solución perfecta. Benjen Stark era un hermano juramentado. John sería como un hijo para él, el hijo que nunca tendría, y el chico también prestaría el juramento cuando llegara su turno. No tendría descendientes que pudieran disputar Invernalia a los nietos de Caitlin. Servir en el muro es un gran honor, mi señor, dijo el maestro Luwin, y hasta un bastardo puede llegar muy alto en la guardia de la noche, reflexionó Ned, pero todavía había un atisbo de duda en su voz. John es demasiado joven. Si un hombre maduro quiere prestar el juramento es una cosa, pero un niño de 14 años es un gran sacrificio, asintió el maestro Luwin. Pero corren tiempos difíciles, mi señor. Su camino no es más cruel que el que les guarda a ti o a tu señora. Caitlin pensó en los 3 hijos que iba a perder. No le fue fácil seguir guardando silencio. Ned se apartó de ellos y volvió a mirar por la ventana, callado, con semblante pensativo. Por fin suspiró y se dio media vuelta. Muy bien, dijo el maestro Luwin. Supongo que es lo mejor. Hablaré con Ben. ¿Cuándo se lo diremos a John? Preguntó el maestro. Cuando sea el momento. Hay que hacer preparativos. Pasarán al menos 2 semanas antes de que lo tengamos todo a punto para la partida. Que John disfrute estos últimos días. Pronto terminará el verano y también su infancia, y a su debido tiempo yo mismo se lo diré.